horrible, sumamente horrible será la gran tribulación. Y bien, nosotros, según nuestro estudio, hermanos, según algunos textos bíblicos, nosotros estamos orando para que seamos dignos de escapar de tal tribulación, ¿verdad? Y oremos, seguimos orando, hermanos, para que seamos dignos, que el Señor nos encuentre dignos, no porque nosotros somos buenos, nosotros no somos mejores que otros, sino por su gracia queremos encontrarnos dignos de escapar de esa gran tribulación. Y esperar de los cielos, como dice Tesalonicenses, a Jesús, su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, en Cristo Jesús, que el Señor vendrá y llevará y arrebatará a su iglesia, mientras en la tierra ocurrirá todos los juicios, estará pasando la humanidad. Muy bien, entonces vamos a la séptima trompeta. Recuerden, hermanos, vamos a mirar cómo termina el versículo 14. Vamos a mirar el versículo 14, hermanos. Hasta ahí hemos visto la vez pasada. Pero ¿cómo termina en el versículo 14? ¿Cuál es la expresión en el verso? Dice, el segundo ay pasó. ¿Qué es un ay? Juicio, dolor, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Juicio, dolor, desesperación. El segundo ay pasó. ¿Y qué dice? He aquí el tercer ay viene pronto. Y lo que vamos a ver en qué sentido puede ser un juicio, porque gran parte del pasaje habla de la iglesia en adoración en el cielo. Gran parte del pasaje habla de raer todos los reinos de la tierra e implantar el Señor Jesús su propio reino. Y el último versículo que hemos visto no está dentro de mi estudio, pero quisiéramos verlo. El último texto, el versículo 19, la última parte dice: y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Se acuerdan también que cuando se abre uno de los sellos hay granizo? ¿Ya? Cuando se toca una de las trompetas, ya que pasamos, hay granizo. Pero ese granizo, cuando uno lo estudia, comparando a este granizo que menciona aquí la Biblia, según los estudiosos, tiene un peso este granizo. Y cuando se le traduce al peso del hebreo al castellano, es 35 kilos va a pesar cada granizo. Así dicen los estudiosos. 35 kilos pesará cada granizo. No sé en qué parte cayeron unos granizos así pequeños nomás, ¿no? De 2 pulgadas nomás, de menos también. Y pasó el techo de muchas casas, las cabinas de los carros, las parabrisas pasaron. Y imagínense un granizo de 35 kilos cayendo. ¿Se imagina eso? ¿No? Eso es un juicio. Y lo que menciona aquí, ¿por qué la Biblia dice que el tercer ay viene? Recuerden que los juicios son de menos a más, ¿no? El sufrimiento que va a causar estos juicios son de menos a más. Cuanto más pasa el tiempo, los juicios que vienen son más severos, son más drásticos, son más fuertes, diríamos así. Y cada vez que pasa el tiempo en la gran tribulación, corre el tiempo, los meses y los años, ¿no? Las cosas se vuelven peor. Entonces llegamos a la séptima trompeta. ¿Qué ocurre cuando se toca la séptima trompeta? ¿Qué ocurre, hermanos? Miren lo que dice la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y miren lo que hubo. Y hubo grandes voces, ¿dónde, hermanos? En el cielo. ¿Por qué registra el cielo aquí cuando se toca la séptima trompeta? Recuerden que en el capítulo 4 el Espíritu le dice a Juan: sube acá, le dice, ¿verdad? En el capítulo 4 versículo 1, sube acá, le dice. Entonces cuando se ve a Juan siendo trasladado de la isla de Patmos
al tercer cielo. Desde el tercer cielo, ahora Juan está mirando toda la gran tribulación desde el cielo. Él está mirando desde el cielo todo lo que ocurre en la tierra. Entonces Juan está en el cielo. Y como él está en el cielo mirando las visiones, ahora observen lo que él ve. En los capítulos anteriores hemos visto una vez más los 24 ancianos que aparecen. Aquí otra vez aparecen los 24 ancianos. Hemos dicho que ellos representan a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes del Nuevo Testamento. Ellos son una representación de la iglesia. Así que la iglesia no está en la tierra en este momento, la iglesia está en el cielo. Juan lo está contemplando, Juan lo está mirando. En el capítulo 15 por delante hay un cántico que entona allá en el cielo la iglesia. ¿Se acuerdan de ese cántico? Grandes y maravillosas son tus obras. Ese es un cántico que la iglesia entonará. En el capítulo 15 podemos observar ese cántico. Y ahí están los ancianos, ahí está la iglesia, ahí están los ángeles, ahí están los del Antiguo Testamento, y todos los creyentes de todos los tiempos están en una adoración total y perpetua allá en el cielo. Es maravilloso pensar que Juan ya nos ha visto a nosotros allí. Bien, el tercer ahí viene pronto, el reino y el juicio. Hay dos cosas que observamos en el pasaje del versículo 15 al versículo 19: el reino implantado de Cristo y el juicio que viene a este mundo. El sonido de la trompeta es el anuncio, escúchelo bien, es el anuncio que el reino de Dios viene sin más demora. Cuanto más avanzamos, cuanto más avanza el tiempo en la gran tribulación, más cerca está la manifestación del reinado de Cristo. Más cerca está. Pablo dice, hermano, la noche está avanzada y se acerca el día. Y luego casi al final dice que para nosotros los creyentes, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Lo que Pablo está diciendo ahí es que usted creíste un día, y cada día que pasa creyendo en el Señor, ya que tú eres un hijo de Dios, cada día que pasa se acerca más nuestra salvación en Cristo Jesús. No es que no seamos salvos, somos salvos ahora por gracia del Señor. Pero cuando dice la Biblia nuestra salvación, está refiriéndose a la glorificación de nuestro cuerpo. Cuando tenemos que ir a la presencia del Señor y estar con Él para siempre. A eso se refiere la salvación. Y nosotros esperamos tal acontecimiento en el arrebatamiento de la iglesia. Bien, entonces cada vez que leemos Apocalipsis, cada vez que avanzamos, hermanos, sus capítulos, su lectura, nos damos cuenta que nos acercamos más al tiempo del fin. Nos estamos acercando cada día al tiempo del fin. El tiempo no retrocede, el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, hermanos. Aunque nos parece, hermanos, no sé ustedes, hay un sentir ahora en los hombres de que el tiempo pasa volando. Las horas pasan volando. Los días pasan volando. Y de repente ya estamos en octubre. Como que el otro día estuvimos en enero, pero ya estamos en octubre, noviembre y diciembre se termina el año. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿El tiempo está corriendo? ¿Qué está pasando con el astro, con el sol, con la luna, con la misma tierra? ¿Qué está ocurriendo? Hermanos, es para alarmarnos. Estas cosas debe a nosotros brindarnos confianza y seguridad de que cada vez que pasa, cada año que pasa, aun cuando sea tan ligero el tiempo, hermanos, nosotros tenemos esa esperanza de que Cristo vendrá un día y nos llevará. Bien, los reinos del mundo han venido a ser, dice la Biblia en el versículo 1, a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Miren lo que dice la palabra. En la segunda parte del texto dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, el reino de Cristo borrará
con todos los reinos del mundo para implantar su propio reino. A eso le llamamos, en el cronograma escatológico, lo llamamos el milenio de Cristo, ¿verdad? El reinado de Cristo por 1000 años. El reino de Cristo entonces aparecerá cuando Él venga a implantar. Pero lo que está mencionando la séptima trompeta es eso, justamente eso es lo que anuncia. Cuando se toca la séptima trompeta, entonces se anuncia dos cosas. Número uno, el reino que viene con Cristo a ser implantado en la tierra. Y número dos, a concluir los juicios, la venganza de Jehová. Nahum, Miqueas y todos estos profetas menores hablan de la venganza de Jehová sobre este mundo. Cuando se predica así a la gente no quiere aceptar que esas palabras que usan los profetas menores, la venganza del Dios Todopoderoso. Es que Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a vengarse? Hermanos, esa gente no conoce la Biblia entonces. No conoce a su Dios. Y bien, entonces el reino de Cristo morará con todos los reinos del mundo. Ahora, no lo hará por intervención humana. Inclusive, Él no necesita nuestra oración para que Dios en su soberanía actúe en el mundo. Él no necesita eso. No necesita ningún poder político, militar en el mundo para que Él cumpla sus propósitos. Él no necesita eso. Él es soberano, Él es el Dios Todopoderoso. Él viene a este mundo y viene a raer con todos los reinos. Imagínense ahora, hay países que dentro de los países están divididos. Se levantan familias, se levantan reinos, y la Biblia se cumple cuando dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, hay muchos reinos en el mundo. Se sabe, hermanos, que hay una élite por ahí. Hay unas 7, 10 familias que dominan el mundo entero. Es como que ellos ya tienen en sus manos al mundo y hacen lo que le da la gana con el mundo. Destruyen el planeta. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, también viene a destruir a los que destruyeron la tierra. Es importante este pasaje, hermanos, porque la pregunta sería: ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿Verdad? ¿Dónde nos ubicamos? ¿O qué nos enseña este pasaje? Ahora, Él reinará por los siglos de los siglos, dice el pasaje. Reinará por los siglos de los siglos. Hay un texto en la Biblia, en Éxodo capítulo 15, versículo 18, que dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Saben en qué momento citó Moisés este texto? Guiado e inspirado por el Espíritu Santo. En el momento cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Y al otro lado del mar, María agarró una pandereta, y la otra María y otras mujeres con ella comenzaron a cantar al Señor. Y de eso aprendemos un canto: cantaré yo a Jehová. ¿Verdad? ¿Saben ese cántico? Éxodo. ¿Qué Éxodo es? 15, 18. ¿Sí? No me convence, hermano. Es un cántico, ¿verdad? Y esta mujer canta, agarra su pandero y canta al Señor, alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Y al otro lado ellos cantaron victoria. Y cuando eso sucede, Moisés dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Lo que Moisés está haciendo, el escritor lo que está haciendo es reconocer que el Dios que usted tiene, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac y de Abraham, es eterno. Tiene un atributo que los hombres no tienen. Es eterno. Entonces lo que está diciendo, que Jehová reinará eternamente y para siempre, cuando llegamos a Apocalipsis, ya está a punto de reinar en el mundo. Ya está a punto de reinar. Bien. Daniel capítulo 2. ¿Qué tal si nos vamos a la Biblia? A ver, vamos a la Biblia. Daniel capítulo 2, 34 y 35 y versículo 44.
Daniel capítulo 2, 34, 35 y luego saltamos al versículo 44. Si lo tienes en pantalla, mejor. Muy bien. Ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. El siguiente versículo, 35. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El 44, hermana, vamos al versículo 44. Y en los días de estos reyes el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Si está en Daniel, Daniel es una profecía de los imperios que vendrían, hermanos, después del imperio babilónico. Y esta profecía es para los últimos tiempos, porque se levantará un imperio de dos, dice, de hierro y de barro al mismo tiempo. Por un lado será débil, por otro lado será muy fuerte. Y creemos que de este imperio se levantará el anticristo. Pero dice la Biblia que una piedra lo desmenuzará. ¿Saben quién es esa piedra? Es Cristo. Según la Biblia, Cristo es la piedra angular. Es Cristo que va a destruir a estos imperios. Y cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante, encontramos que Cristo, al venir a este mundo, esto es lo que anuncia la séptima trompeta, Él viene a implantar su reino. Pero para implantar un reino tiene que raer a todos los reinos del mundo. Tiene que destruir a todos los reinos del mundo. Y miren cómo termina el texto. Esto es una profecía, hermano, para el tiempo del fin. Y dice: Él permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre. Hermanos, ¿vale la pena creer en Cristo? Hermanos, ¿a quién más vamos a creer? No tenemos otra opción, ¿verdad? Cristo. Pero creemos en Cristo, hermano, porque le conocemos. Creemos en Cristo porque todo lo que dice de Él es verdad. Muy bien. Ahora, el eterno Señor del pasado, del presente y del futuro, lo que menciona la Biblia, Jehová reinará para siempre. Él permanecerá para siempre. Y vamos a ver las expresiones en Apocalipsis de su eternidad del Señor. Veamos esas expresiones: el que eras, el que eres y el que ha de venir. Noten esos tiempos ahí. El que era, el que eres, el que ha de venir. ¿Qué nos está diciendo ahí? El que eras, tiempo pasado; el que eres, tiempo presente; y al que ha de venir, tiempo futuro. ¿Qué nos dice de Cristo eso? Que Cristo es eterno. Que Cristo es eterno. El que eres y que eras y que has de venir son las afirmaciones de Cristo en la Biblia. Cuando la Biblia afirma estas cosas, está afirmando su eternidad, queridos hermanos. Cristo no es un ser creado como tú y yo. En Hebreos, cuando nos vamos a estudiamos Hebreos desde el capítulo 1, encontramos que Cristo es superior a todo, hermano, a toda la creación. Él es superior a toda la creación. Aunque los testigos de Jehová dicen que Cristo fue creado, porque en Colosenses 1:16 dice que Él son las primicias de la creación. Pues no, hermano, no es así. No vaya a creer esa mentira. Cristo no es un ser creado. Él es eterno. Él era, es y será. Siempre será Dios, el eterno Dios.
Así nos enseña la Biblia, hermanos. En el capítulo 1, versículo 4, vamos a Apocalipsis. Hermana Ixa. Apocalipsis 1, 4. 1, 4. Vamos a retroceder un poquito en los capítulos. Capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 8. Veamos estas afirmaciones de Cristo. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Miren esas afirmaciones del Señor, hermanos. Estas cosas deben darnos a nosotros plena seguridad y confianza en la vida cristiana, porque tú y yo no estamos corriendo en vano, porque tú y yo no creemos en vano, porque tú y yo no servimos a Dios en vano, hermanos. Él es el todopoderoso, Él es el eterno, a Él le servimos, a Él sea la gloria. Bien, seguimos, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 8, hermana. ¿Y qué dice? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora observen lo que dice: el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué nos dicen estas expresiones? Que Cristo es eterno, y cuando Él implanta su reino, será eterno. Muy bien. ¿Cuántos esperan a Cristo, hermanos? No, en la oración modelo, ¿cómo nos ha enseñado el Señor a orar? Venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos de ustedes oran así al Señor? Venga, Señor, a nosotros tu reino. En otras palabras: Señor, ya queremos que venga, Señor. Si usted no está preparado, usted no va a orar así. Si usted no está listo, no tiene ninguna autoridad de orar así. Solo los creyentes que están listos ya para irse pueden orar y decir: Señor, venga a nosotros tu reino. Cristo, venga a implantar tu reino ya. Bien, seguimos. Del versículo 16 al versículo 17, vamos a ir otra vez a Apocalipsis 11, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, que estos 24 ancianos representan a todos los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Qué están haciendo aquí estos 24 ancianos? La Biblia dice que ellos se postran y adoran a Dios. Una de las cosas que vamos a hacer eternamente en el cielo es adorar al Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Una de las cosas, no es la única, por si acaso. Es una de las cosas que la iglesia va a hacer eternamente, es adorar al Señor Jesucristo allá en los cielos. Nuestra adoración no va a ser interrumpida. Nuestra adoración no se va a regir a un tiempo. Nuestra adoración, hermano, no va a ser interrumpida de ninguna manera, ni por el tiempo, ni por el reloj. Ahora, hermanos, cuando alguien se aburre del culto, ya está incómodo en el templo, ya quiere salir, ya quiere ir, quiere interrumpir su adoración. A veces yo me pregunto, ¿cómo será en el cielo? ¿Aguantarás una eternidad en adoración? Si aquí no podemos soportar unos minutos. Imagínense, la adoración en el cielo es eterno. ¿Cómo será eso? No sé. No sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos que es adorar. Adorar es postrarnos del Señor, como lo están haciendo aquí los 24 ancianos. Se postran delante del Señor y adoran al Señor. Adorar es rendirle culto a Él, es guardar reverencia en su presencia, es estar delante de Él y reconocer que somos hombres pecadores y solo Él es el Dios santo. Eso es adoración.
Y eso vamos a hacer toda la eternidad. Una de las cosas. Bien, ahora hay una adoración celestial, hermanos. Ahí están los 24 ancianos. Ahora, en el verso 18, llegamos al versículo 18, vamos al verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es lo que anuncia el versículo 18? El versículo 18 da algunas cosas que hará el Señor cuando venga en su reino, cuando venga a implantar su reino. Y lo que va anunciando aquí son 4 cosas. Número 1, hermanos, miren el versículo 18. La venganza del Dios Todopoderoso. La venganza del Dios Todopoderoso sobre las naciones que se airaron con él. Hermanos, ¿dónde encontramos en la Biblia que las naciones se airaron contra Dios? Hay un salmo mesiánico en el capítulo 2. Es un salmo mesiánico. ¿Qué tal si nos vamos? A ver si lo vemos. Por favor, vamos. Salmo capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Vamos a verlo. Miren este salmo detenidamente. Este salmo se va a cumplir cuando Cristo venga a implantar su reino. Miren lo que dice. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí nos detenemos un momento. Noten, hermanos, que esta es una profecía que ya se ha venido cumpliendo desde la llegada del Señor. Y va a terminar y se va a concluir y se consumará esta profecía cuando Cristo, cuando se toque la trompeta, la 7ª trompeta, y Cristo venga a implantar su reino. Ahí se acabará. Pero dice la Biblia ahí que los reyes de la tierra, los príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, vamos al siguiente versículo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que están diciendo las naciones el día de hoy. Eso es lo que están diciendo los reyes de la tierra el día de hoy. No queremos a Dios. En la tarde estuve escuchando una noticia, hermano. Lamentable noticia. Ahí en Estados Unidos, en un estado, han sacado una ley que dice que si un padre, o sea, les están privando a los padres para criar a sus hijos con disciplina. Y le están diciendo a los padres, si su hijo que nace varón y de repente quiere ser mujer, el papá ya no va a tener ningún derecho a enseñarle que no es así. Más bien, si eso hace, le van a quitar la custodia del niño. Imagínense. O sea, los padres no van a poder decir, bueno, una niña va a decir, yo quiero ser hombre. Y el papá va a tener que comprarle vestido de hombre, va a tener que hacer todo de hombre para esa niña. Y no va a poder decir nada. Y si dice, va a ser acusado y le quitarán la custodia del niño. Hermanos, estamos llegando a eso porque las autoridades que tenemos no conocen a Dios. Porque los gobernantes y los reyes se han vuelto en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Cierran los oídos, no quieren escuchar la voz de Dios. Se han quitado, hermanos, la Biblia de las universidades. En Estados Unidos, cuando en sus primeros años, hermanos, de Estados Unidos, en las escuelas, en las universidades, se leía la Biblia. Y la Biblia era la norma en los congresos. La Biblia era la norma de vida en los congresos.
Y luego poco a poco iban quitando, hermanos, y ahora están contra Dios. Y se cumple lo que dicen los pueblos. Los pueblos vienen en contra de Dios. Los pueblos cierran sus oídos. Los reyes cierran sus oídos para no escuchar a Dios. Entonces, miren lo que ocurre, hermanos. Cuando el séptimo ángel toca la séptima trompeta, entonces se anuncia en el versículo 18 la venganza de Jehová contra estas naciones que siempre han estado en contra de sus leyes. Hermano, Dios castigará duramente las naciones. Muy bien. En segundo lugar, llega el tiempo, cuando se toca la trompeta, anuncia que llega el tiempo cuando los muertos serán levantados y serán juzgados, hermanos. En Daniel podemos encontrar en el capítulo 12, cuando Daniel habla acerca de la resurrección de los muertos, él dice que habrán dos resurrecciones, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, cuando se anuncia estas cosas en el versículo 18, la venganza de Dios, el Todopoderoso, sobre todas las naciones que siempre se han opuesto a sus leyes, Dios juzgará a cada nación, a cada rey, a cada imperio, a cada reino. Dios juzgará. Y no solo juzgará, sino que los quitará del planeta de una sola vez. Y bien, y lo que hará también es, llegará el tiempo cuando los muertos, Dios levantará a los muertos para que sean juzgados. Pero hay una tercera cosa que va a ocurrir, hermanos. En el versículo 18 estamos viendo. Ahora, noten, en tercer lugar, Él viene con grandes galardones. Eso es lo que anuncia el versículo 18. Cristo viene a implantar su reino, pero a la vez Él viene con grandes galardones. ¿Y saben quiénes van a ser premiados con estos grandes galardones? Hay tres clases de personas según el texto. Miremos, hermanos. Número 1, los profetas. Vemos el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. ¿Quiénes están en la lista? Los profetas. Miren lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice los profetas. ¿Y qué va a recompensar Dios? ¿Por qué recompensará Dios a los profetas? ¿De qué manera? ¿Por cuál es la razón, hermanos? Por su fidelidad en profetizar la palabra de Dios. Hermanos, los profetas, casi todos los profetas, como los apóstoles, murieron entregando su vida por causa de la fidelidad en el Señor. Muchos de estos profetas fueron llevados, muertos, aserrados. Los profetas del Antiguo Testamento estamos hablando. ¿Y saben quiénes los mataron a estos hombres? El mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo. Y estos hombres recibirán un galardón. Y miren lo que dice el versículo 18, hermanos. Dice: y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Los profetas, hermanos, que profetizaron con fidelidad. Ahora, en segundo lugar está otro grupo. ¿Quiénes son? Los santos. Miren lo que dice la Biblia ahí. En segundo lugar, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ahí menciona a los profetas. Los santos, ¿quiénes son los santos? Los santos son los que vivieron en total obediencia. Estamos hablando de creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Todos esos hombres que vivieron en obediencia, en total obediencia, hermanos. Qué hermoso es este texto bíblico, porque nosotros estamos incluidos allí, hermano. No sé, usted se debe considerar incluido en este grupo de personas que van a recibir un galardón de parte del Señor. Él viene a galardonar a los profetas por su fidelidad en anunciar la bendita palabra de Dios. Pero también viene a galardonar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que vivieron en total obediencia al Señor toda su vida.
Aquellos que no se dieron vacaciones en su vida. Porque ahora es tan fácil a los creyentes darse unas vacaciones por ahí. No, esos no van a ser premiados. Y en tercer lugar hay otro grupo allí. ¿Cuál grupo? Los que temen tu nombre. ¿Quiénes son ellos? Los que temen tu nombre. ¿Quiénes son estas personas? Los que, escúchenlo bien, los que temen su nombre son los que fueron reverentes todo el tiempo de su vida cristiana. Escúchenlo, ¿eh? Reverentes. Por eso menciona la palabra ahí, los que temen tu nombre. ¿Saben cuándo teme el creyente, hermano? Cuando aprende a ser reverente. Cuando aprende a ser reverente y sabe que está delante del Dios grande y todopoderoso, entonces eso mismo, ese mismo hecho de saber y de conocer que estamos delante del Señor, donde no podemos escondernos para nada ni en ningún lugar, eso infunde temor en el creyente. Y el temor en el creyente le ayuda a vivir la vida cristiana en santidad. No existe santidad si no podemos vivir en temor. Es imposible. La santidad viene producto de vivir en temor. Entonces, los que han sido reverentes en toda su vida cristiana son aquellos que están aquí. Y dice la Biblia que ellos serán galardonados. ¿Es usted? ¿En cuál grupo se ubica usted? Como creyente. Muy bien. Ahora, dos cosas que podemos hacer como iglesia frente a este pasaje bíblico. Número uno, escúchelo. Número uno, ¿qué podemos aprender nosotros de estos pasajes, de estos versículos? ¿Qué podemos aprender del toque de las 7 trompetas? Si creemos que ya estamos en el cielo, ¿qué podemos aprender ahora? Porque todavía no nos vamos al cielo, porque todavía estamos aquí, porque todavía pisamos tierra, porque todavía vemos el mundo exterior, está lleno de maldad y de violencia y de pecado. Estamos aquí propensos a caer, propensos, hermanos, a desviarnos, a deslizarnos de la vida cristiana. Si es que nos dejamos, si es que dejamos de velar, si es que dejamos de nuestra relación con Dios, entonces eso ocurrirá. Pero mientras estamos aquí, hermano, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña a nosotros ahora, a la iglesia en el siglo XXI? Número uno, escúchelo bien. La iglesia puede dar testimonio, escúchelo, puede dar testimonio al mundo con gran confianza y valor. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo volverá y nos recompensará. Así que, hermano, la iglesia no puede detenerse. La Biblia dice, cuando este evangelio esté predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. La iglesia tiene que seguir testificando, tiene que ser la sal y la luz del mundo, diciéndole al mundo entero que somos hijos del Señor. La iglesia seguirá testificando, alabando y glorificando su nombre aquí en la tierra. Cuando nos tenemos que reunir, hermanos, vamos a hacerlo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra: adorar, alabar y glorificar el nombre del Señor hasta que Él venga. Y la iglesia no debe detenerse en dar testimonio. Tu hermano que vives ahí en tu barrio, dé testimonio ahí. Sea la sal y la luz en tu lugar. Dé un buen testimonio, no un mal testimonio. Dígale al mundo con tus hechos, con tus obras, con tus palabras, con tu conducta, con tu comportamiento, que eres totalmente distinto a los demás. Digamos al mundo eso con nuestra calidad de vida, con nuestro testimonio, hermano, con nuestra forma de vivir en la familia, en el hogar, en la comunidad. Pues pongamos eso delante del Señor, pongamos delante del mundo esa luz que alumbra, la luz del evangelio. Sigamos como iglesia. Eso nos enseña. En segundo lugar, vamos a mirar, miren lo que dice 1 Corintios 15:58. Veamos lo que dice, hermano. Este es un versículo clave acá. Porque mientras el Señor tarde en venir, mientras no ocurre el arrebatamiento, usted estará siempre aquí, al menos que no muera. Y mientras estemos aquí, tenemos mucha tarea, mucha obra que hacer, muchas cosas que hacer. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Lo podemos leer ahí?
Vamos a leer todos. Leámoslo todos. Así que, hermanos míos amados, ¿qué dice? Estad firmes. Díganlo así. Estad firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes y constantes. En tercer lugar, creciendo en la obra del Señor. Tres cosas dice el apóstol Pablo. Mientras estamos aquí, vamos a hacer tres cosas. Número uno, debemos de estar firmes. Debemos de permanecer ahí constantes. Y luego tenemos que ir creciendo en la obra del Señor. Ahora, la otra parte del texto dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué es lo que aprendemos del pasaje, hermanos? La llegada de su reino es la esperanza del pueblo de Dios. El Señor Jesús no olvidará ningún servicio que tú le hayas prestado, le hayas dado a Él en obediencia, en amor, en gratitud. El Señor no se olvida de lo que tú haces por Él. Aparentemente, hermano, quedó en el olvido lo que tú hiciste hace años atrás para la gloria del Señor. Pero Dios no se olvida. El día que implanta Él su reino, te llamará y te va a dar un galardón. Y se acordará el Señor de que tú, cuando trabajaste y serviste al Señor, no lo hiciste en vano. Así que la Biblia nos dice a nosotros que debemos de avanzar, que debemos de seguir adelante, que tenemos que estar animados, hermanos, sirviendo al Señor. Si Dios nos ha dado talentos y dones, si Dios nos ha dado, hermanos, esas cosas que el Señor nos ha regalado cuando fuimos salvos, pues eso tenemos que darle al Señor en servicio. No nos cansemos, hermanos. No nos cansemos. A veces queremos tirar la toalla. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo también quiero tirar la toalla a veces. ¿No cree usted? Somos hombres. Cuando hay mucha presión. Pero no. Hay algo que nos impulsa a seguir adelante. Hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Adelante. Hermanos, termino con un salmo. Miren lo que dice el Salmo 27, versículo 14. Este versículo es tremendo porque nos anima. Si hay alguien mejor, hermanos, en la vida donde tenemos que buscar ánimo, es en el Señor. Porque la familia puede desanimarte, los hijos pueden desanimarte, la iglesia puede desanimarnos, nuestro compañerismo, a veces los hermanos te pueden desanimar, los problemas nos pueden desanimar. El único donde tenemos que encontrar ánimo más bien es Dios. Y miren lo que dice el Salmo 27, 14. ¿Lo tenemos ahí? Aguarda a Jehová. ¿Y qué dice? Léanlo, hermanos. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice el texto? Vamos. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿No le animan estas palabras? Ahora lo voy a decir en otra versión. Escuchen lo que dice la versión. ¿Cuál versión? No es la viviente. La nueva versión internacional. Escuchen lo que dice. Pon tu esperanza en el Señor. Estas son hermosas palabras. Pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo. Y dice la palabra, ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Lo voy a leer en otra versión. Hay otra versión que encontré. Es la versión, la traducción en lenguaje actual. Dice así, escúchelo. Por eso me armo de valor. Es como que el escritor está diciendo, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo,
Pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Mira, ¿dónde podemos encontrar fuerza? ¿Dónde podemos encontrar palabras de aliento, de ánimo? Es en la palabra de Dios, hermanos, en el Señor. Dios no es un ser que se cansa. Él no es hombre para que se fatigue. No, los hombres podemos traicionarnos. Nosotros podemos fallarnos los unos a los otros. Una acción que vemos puede desalentarnos. Una mala palabra o una reacción mala de la otra persona puede hacer que usted se aleje del Señor. Puede hacer que se aleje de la iglesia. Entonces, ¿dónde podemos encontrar con toda seguridad armarnos de valor, armarnos de confianza? Es en el Señor, hermanos. El apóstol Pablo nos cuenta en su vida que pasó vicisitudes en su caminar, en su ministerio. Y el Señor, y Pablo muchas veces va a decir, y el Señor me libró de todas ellas. Y encontré fortaleza en el Señor. Qué lindo se ve, hermanos, diciendo, encuentro fortaleza en el Señor. Porque si tú te vas a las personas, vas a encontrar otra cosa. Pero si vamos a Dios, siempre encontramos fortaleza. Hermanos, sigamos adelante, sirvamos al Señor, no nos cansemos, no tire la toalla. Cuando usted piensa estar cansado, recobra tus ánimos, dice la palabra del Señor. Esfuérzate, dice el Señor, y vamos a seguir adelante, porque todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, dice la Escritura. Sirvamos al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo. No importa lo que pase en el mundo, pero vamos sirviendo al Señor. Sigamos adelante. Con eso termina esta séptima trompeta, animando a la iglesia a seguir adelante. Vamos a orar.